Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, escenario de nuestro director Yamid Amad. Hoy nos acompaña el secretario de Salud, Gerson Vermont, quien además fue gerente nacional de COVID en la presidencia anterior. Hoy hablamos precisamente, doctor, del COVID-19, porque el ministro de Salud aseguró que de los casos de virus respiratorios que hay en el país, solo el 9% corresponde a este COVID-19. En Bogotá, ¿cuál es el panorama? Bueno, muy buenas noches, Luisa, muy buenas noches a todo Colombia que nos escucha. Efectivamente, el COVID y el mensaje importante del señor ministro es que está entre nosotros. El COVID no se ha ido y el COVID continuará. Así que hoy, del pico respiratorio que estamos teniendo, un porcentaje es de COVID, pero la mayor porcentaje de población que se está afectando es por otro tipo de virus, tipo influenza, que efectivamente están afectando a la población. Pero el COVID sí está, y el COVID seguirá entre nuestra población, afectando especialmente a nuestra población adulta mayor con comorbilidades especialmente, y a nuestros niños con comorbilidades que pueden tener afectación, y nuestras gestantes. Así que hay que decir, y ese es el mensaje, y creo que el ministro dio una información adecuada en ese sentido, de que el COVID está, no es en este momento mayoritariamente, pero está entre nosotros, que es lo importante. Bueno, pero esos otros virus que sí están mayoritariamente preocupan, uno de esos es la influenza, pero ¿cuáles otros están circulando en el país? En este momento nosotros tenemos el virus sincitial, que es el que también circula y debemos tener en cuenta. Siempre ha habido históricamente unos picos respiratorios, normalmente mínimo hay 2 picos durante el año, y estamos en uno de esos picos. Hoy estos virus están circulando entre nosotros y hay que proteger a la población de más alto riesgo. No podemos confiarnos. Una persona adulta mayor con cualquier gripa hay que pararle bolas, hay que ponerle más cuidado. No nos podemos descuidar en ese sentido pensando que es una simple gripita. Hay que pensar que posiblemente pueda ser COVID. Tenemos, recuerda, una nueva variante, la JN1, que no es ni más grave ni nada, pero es la última cepa de Omicron, la última variante de Omicron, y que está dentro de nosotros. Y por eso una gripa hay que pensar que podría ser COVID, pero lo más seguro es que sea otro tipo de virus. Siendo así, secretario, ¿cuáles son las recomendaciones y medidas que se están tomando principalmente en el distrito? Pues usted como secretario de Bogotá atenderá todo lo que está pasando aquí en la ciudad. Pues efectivamente el primer componente es el autocuidado. Debemos garantizar nuestra población adulto mayor con comorbilidades o con cualquier tipo de patología. Si va a salir a unos sitios con aglomeración, utilice el tapabocas, es la recomendación en el aeropuerto, en un centro comercial. Es mejor la prevención. Si hay un familiar que esté con algún síntoma respiratorio, procure no visitar a los abuelos, procure no ir a los centros del adulto mayor, procure no visitar a los niños pequeños. Quédese en casa y cuídese. Si vamos a estar en un sitio, procurar estar en sitios muy ventilados, abrir ventanas, siempre han sido las recomendaciones. Y el lavado de manos y el uso de tapabocas, efectivamente, con cualquier tipo de sintomatología. Primero, la prevención. Y lo segundo, la vacunación. Seguimos diciendo, las vacunas son seguras, las vacunas nos dieron esa posibilidad de que volviera a reactivarse toda actividad económica, cultural, religiosa, y hoy nos permite estar acá como estamos. Fue la mayor protección que tuvimos toda la población, y estamos enviando el mensaje: sigamos vacunándonos, especialmente la población de más alto riesgo, busquemos completar los esquemas o busquemos una dosis de refuerzo si ya hace más de 6 meses. Tuve mi última dosis y soy adulto mayor, y especialmente si tengo alguna comorbilidad. Usted toca un tema muy importante y es la vacunación, pero no solo esa vacunación de estos virus que están circulando mayoritariamente, sino también la vacunación de COVID-19. ¿Bogotá hoy tiene capacidad para seguir vacunando a COVID-19? Pero por supuesto, tenemos toda una infraestructura a través del programa ampliado de inmunizaciones que sigue funcionando y que hoy tiene más de 200 puntos, no solo para el programa regular, sino para vacunar COVID. Y hoy estamos, precisamente hoy que estaba hablando el señor ministro, estábamos en reunión del PAI buscando estrategias para poder llegar a la población de más alto riesgo. Vamos a empezar a hablar, como lo pidió el señor ministro, tiene toda la razón, con las EPS y con todos los actores, toda nuestra red y todo nuestro sistema para ubicar especialmente a esa población de más alto riesgo. Sigue siendo importante vacunarse. No estamos hablando de una vacunación general, toda la población, como fue en el momento durante la pandemia, pero hoy tenemos que seguir protegiendo a nuestra población de riesgo. Eso es fundamental y tenemos que buscarla, hacer búsqueda activa en ese sentido. Una de esa población de riesgo son los niños.
Y quisiera preguntarle, porque hoy el ministro aseguró que vacunas para niños entre 3 y 11 años sí hay, pero quisiera también preguntarle a usted si en Bogotá el panorama es el mismo al de nivel nacional, o sea, ¿sí hay vacunas para niños? En este momento no tenemos vacuna para niños, pero hoy nos dio el ministro una muy buena noticia. A las 5 de la tarde del día de hoy salió una SUBE de parte del INVIMA extendiendo la vida útil de los lotes que tiene el ministerio en bodegas. No sé cuántas dosis tiene exactamente, pero esperamos que empiece a distribuir otra vez al territorio ya con ese SUBE de extensión de tiempo de la vacuna. Creo que la SUBE llegó hasta junio del 2024, lo que quiere decir que podemos reactivar nuevamente la vacunación de niños. Mire que la población se asustó cuando dijimos no hay vacunas. Sí. Esperamos que ahora, que el ministro efectivamente nos dé esa buena noticia de que la SUBE se extendió hasta junio de unos lotes que tiene el ministerio, las mamitas se preocupen y especialmente aquellos niños con comorbilidades busquen completar sus esquemas y busquen efectivamente protegerse con la dosis de la vacuna, que Sinovac ha sido efectiva y pueden tener tranquilidad de que ha funcionado y evita la hospitalización y muerte. Todavía hemos tenido muertes por COVID, gracias a Dios, desde diciembre 26, creo que fue el último fallecimiento de COVID que tuvimos en Bogotá, pero suceden ocasionalmente estos fallecimientos y debemos evitar una sola vida que salvemos. Vale la pena toda la salud pública y todo el esfuerzo que hagamos ministerio y territorio. Secretario, mencionaba al inicio de esta entrevista que usted en el anterior gobierno fue gerente nacional para la atención o para contrarrestar todas las consecuencias del COVID-19 en el país. Y se lo pregunto porque hoy el ministro sacó una carta que envió el distrito en su momento, hace más de un año, para que no se le entregaran algunas vacunas que se les iba a entregar, 133.000 si no me equivoco, y el distrito solo recibió 83.000. ¿Usted como gerente en ese momento por qué se dio? No, al revés. Mira lo que es estar a veces en el ministerio y en el territorio. La vida da muchas vueltas. Hoy estamos desde el territorio. Hoy, en esa época, yo salí del ministerio hace más de año y medio y efectivamente esa carta se recibió por parte del distrito de Bogotá porque la percepción de riesgo ya había bajado. Veníamos de una vacunación masiva donde ya habíamos logrado, Bogotá había logrado unos índices importantes de vacunación de su población y ya claramente tenían los tiempos de vencimiento de las vacunas que estaban previstas por la norma también, de que las vacunas se podían perder, pero era importante el mensaje, hay que tenerlas, porque si el paciente llega, hay que tener la vacuna, eso no tiene discusión en el marco de la salud pública. Y en no solo Bogotá, sino todos los territorios, ya nosotros decíamos, le voy a mandar 150.000 vacunas, y nos decían, le recibo 70, le recibo 50, porque todavía tengo un stock, y ya se ha ralentizado el proceso de vacunación. Así que eso fue un proceso normal, hace año y medio, hace 2 años, efectivamente, cuando disminuyó ya la percepción de riesgo y ya estábamos la gran población vacunada en Colombia. Hoy hay que verlo de forma diferente. Hoy tenemos que tener un stock de vacunas, todos los territorios, y creo que el ministro dijo lo que correspondía en el sentido de que hay que proteger la población. Aquí no es discusión ministerio-territorio, somos uno solo protegiendo la población y tenemos que tener un stock de vacunas ya no para toda la población, ya no se necesitan tener esos grandes stocks, sino que tenemos que tener lo suficiente para la población de riesgo y la responsabilidad tanto del ministerio como nosotros en el territorio es buscar esa población de más alto riesgo, informarle y educarla de que es importante que se vacune y lograr efectivamente llegar a esas personas. Eso es lo que estamos haciendo, preparando ahorita en Bogotá para que esas vacunas que tenemos las apliquemos y las que nos envíe el ministerio podamos tener búsqueda activa de esa población. Secretario, otra de las cifras que hoy entregó el ministro de Salud es que de las 83.000 vacunas que recibieron solo se aplicó el 17% de estas. ¿En el empalme que ustedes realizaron con el anterior gobierno local le dijeron eso? Sí, claro, y hubo pérdidas de vacuna y eso estaba contemplado. Uno quisiera que hubiera sido menos. Uno quisiera que la comunicación, tanto del ministerio como de los territorios de riesgo para la población, hubiese permitido vacunar más gente. Duele mucho que se hayan perdido un número tan importante de vacunas en todo el país, pero esa es la salud pública. La salud pública, tú tienes que tener vacunas. Recuerda cuando teníamos que vacunar a todos los colombianos y llegaban 10 millones de dosis y parecían insuficientes. Y ahora llegan 10 millones de dosis, pero no hay población que esté haciendo fila para
para aplicársela. Pero esa es la salud pública, esa es la prevención precisamente. Hay que tener las vacunas y las dosis para cuando la población las necesita. Y eso se contempla dentro de la norma una pérdida importante. Cuando uno mira todas las vacunas que han llegado al país, perdóname que me equivoque, 110, 120 millones de dosis que han llegado al país, y miramos la pérdida total de las vacunas que se tuvieron durante la pandemia y ahora, la pérdida sigue siendo un margen normal de cualquier programa de inmunización. Así que creo que Colombia ha sido juiciosa en ese sentido, pero duele mucho las vacunas que se han perdido de lotes grandes, precisamente en los últimos tiempos por falta de percepción del riesgo y por falta de, hay que reconocerlo, de más acción de los territorios para poder aplicarla. Siendo así, ¿cuál es el mensaje cuando hoy el ministro también anunció que el próximo mes van a llegar vacunas contra el COVID-19 para aplicar en niños entre los 6 meses y 3 años de edad? Pues que entendamos el mensaje de la importancia. Yo agradezco efectivamente que el Ministerio ya por lo menos nos dé un horizonte y una línea de cuándo van a llegar las vacunas. Y vamos a prepararnos en ese sentido todos los procesos de educación, de información a la población para que efectivamente asista y podamos aplicar esas vacunas. Es importante, la vacunación sigue siendo muy importante, especialmente en la población de más alto riesgo. Ahora, los niños son los que más nos preocupan, nos asustan, efectivamente, pero recordemos que quien más tiene riesgo de enfermarse y de morir son nuestros adultos mayores. Yo quiero hacer énfasis en ese sentido que ahorita la preocupación son nuestros adultos. Estamos en un pico respiratorio y estamos en un índice de la posibilidad de que en los próximos días tengamos que hacer algunas alertas ambientales que también nos complica efectivamente los cuadros respiratorios en la población. Entonces, el mensaje de autocuidado es muy importante en este momento, el mensaje de que busque vacunarse contra la influenza y el COVID y otros virus es importante y el mensaje de que tomemos medidas de precaución es fundamental. Doctor Gerson, el 27 de enero se va a realizar una jornada nacional de vacunación. ¿Ustedes se unen a esa jornada? Pero por supuesto, somos los dueños de la jornada de vacunación en el territorio, en el distrito, y vamos a hacer un gran lanzamiento preventivo también al ingreso de los estudiantes en la jornada escolar, donde los necesitamos, y un mensaje a todas las madres y padres de nuestros niños que lleguen a la institución educativa vacunados. Entonces, esa es una jornada importantísima y es algo en lo que vamos a estar en todo el territorio del distrito promoviendo esta vacunación en cabeza del señor alcalde. Mire, usted muy bien lo dice, secretario, y es que tenemos la circulación de varios virus respiratorios, un regreso a clase, unas condiciones climáticas que nos pueden llevar a otro tipo de enfermedades y esto también sin duda lleva a algunos procesos de hospitalización, incluso de llegar a una cama UCI. Según el gobierno nacional, la ocupación UCI en Colombia está del 67% y la pediátrica está en un 66% aproximadamente la ocupación. En Bogotá, ¿cuál es el panorama? Bueno, en Bogotá estamos un poco más altos, pero recuerda que Bogotá es recepción de todo el país efectivamente para casos graves. En este momento tenemos muy buena disponibilidad de camas, tenemos 1.200 camas disponibles en unidad de cuidados intensivos en los cuales tenemos el 80% de ocupación, pero tenemos una capacidad de expansión inmensa en el caso de que se necesitara. No se va a necesitar y no estamos pensando en eso en este momento, pero tenemos una disponibilidad muy importante, más de 213 camas en este momento libres y dispuestas. Y para COVID tenemos una ocupación en este momento de 42 camas, ha ido incrementando un poco, pero cada cama que se necesite para COVID hay una disponibilidad de 203 camas. Esperamos que no sean necesarias, esperamos más bien que las medidas de autocuidado y el proceso de vacunación, de protección de la población, no nos hagan entrar en la necesidad de dichas camas. Pero hay disponibilidad en Bogotá sin ninguna dificultad. Y ahí le pregunto, doctor Gerson, ¿hay una tal vez percepción de que ese aumento de la ocupación se registra en los próximos días? Secretario, entonces le preguntaba antes de ir a comerciales, ¿hay o no hay una alerta por un posible aumento en la ocupación de camas UCI y de hospitalización? Se generó como una alerta en la población porque en un informe del distrito, en su base de salud data, nosotros separamos las camas normales, las 1.200 camas y su ocupación, pero hay un indicador de camas COVID.
y en ese indicador sencillamente se tenían que había una disponibilidad de 60 camas COVID y que había una ocupación de 42 camas. Entonces eso hablaba de una ocupación del 80%, pero es una forma de leer el indicador. 60 camas es porque en algún momento han ingresado esas 60 camas y hay que aislar ciertas camas con los pacientes que han ingresado por COVID, pero no es que solo hayan 60 camas para la disponibilidad COVID, están las 213 camas disponibles si se necesitaran por COVID. Entonces hubo una pequeña alerta de que estuvimos en el 80% de ocupación de COVID, que no es cierto por la información que teníamos en nuestras bases de datos y en la forma de medir, pero no es cierto de que ya estemos, que no tengamos un espacio suficiente de camas COVID. O sea que en ese sentido el mensaje a la población es tranquilidad, tenemos muy buena disponibilidad y no estamos previendo un riesgo de aumento inminente de estas camas en este momento. Bien, secretario, en las personas que están en estas camas UCI, en hospitalización, tal vez alguna ya registra la variante de COVID JN1. Sí, por supuesto, el 33% de las variantes tampoco es todo, de ese 9% que dice el ministerio, que en Bogotá puede ser un poco más por el regreso de las vacaciones. A Bogotá podemos tener un 12-13% de COVID dentro de las enfermedades respiratorias. El 33% es de JN1, como lo manifestó el Instituto Nacional de Salud. O sea, la variante sí está circulando y es parte importante del virus que se está encontrando dentro de los infectados por COVID. Bueno, y es que es una variante que en 2 semanas se convirtió en el 33% de los casos, es decir, es más contagiosa. Sí, es más contagiosa, pero no es más grave, no ocasiona mayor hospitalización ni muerte. Es que recuerda que el virus quiere vivir, el virus quiere adaptarse a la población, entonces se va perfeccionando el virus. El virus lo que ha sido, y gracias a la vacunación precisamente y gracias a la inmunidad que se empieza a generar, ya no nos produce tanta sintomatología, ya no nos produce tanta enfermedad y gracias a Dios tanta muerte. Pero el virus se adapta y el virus cada día se prepara para ser más contagioso. Esa es la forma de preparación del virus. Entonces cada una de las variantes, de Omicron especialmente, hemos encontrado esas características. Siempre que sale una nueva variante se habla de que es más contagioso, pero no necesariamente más grave. Es decir, las recomendaciones son las mismas. Las mismas, no cambia absolutamente nada, ni la percepción de peligro, de riesgo, cambia en lo absoluto. Bueno, hablando de estas enfermedades que llegan al país y de estos virus, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, envió un protocolo hoy de alerta sobre lo que se ha conocido en el mundo como la enfermedad X. Colombia y principalmente Bogotá, que es su capital, ¿cómo toma esta información de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es claramente un mensaje que le está mandando al mundo. No se les olvide que estuvimos en una pandemia y todo el mundo se vio afectada por ella. ¿Qué hicieron los países o qué países estuvieron más preparados y menos preparados para una pandemia? ¿Qué pudieron hacer sus sistemas de salud para adaptarse a una pandemia? Esas son las preguntas que se están diciendo y ahí efectivamente nos están diciendo el nuevo virus X, lo que nos están diciendo es puede llegar otro y puede llegar y ser más grave. ¿Están preparados? ¿Los sistemas se están adaptando? Los gobiernos están tomando medidas por si llega efectivamente una nueva variante que nos ponga en esta situación nuevamente. Es un mensaje claro que está dando la OMS en ese sentido. Y ahí es importantísimo y valiosísimo el recorderis en el sentido de que nosotros vivimos un gobierno nacional y preparamos y tuvimos un sistema que dio respuesta efectivamente a la pandemia, que garantizó que pudiéramos tener un crecimiento de unidades de cuidados intensivos de una forma inmediata, casi que dio respuesta a la población, que tuvimos capacidad de vacunar a toda la población a más de un 70% con esquema completo. Esa es la adaptación de la que está hablando la OMS. Digamos que el sistema colombiano tuvo esa capacidad de adaptación, que tenemos muchas probabilidades de mejora en la respuesta, muchísimas, y es lo que deberíamos estar haciendo, y es una invitación al gobierno nacional a que esas experiencias que tuvimos efectivamente, primero no se pierdan, sino que al revés se utilicen para poder construir esos protocolos de forma permanente para cuando nos llegue otra pandemia. Bogotá está preparado y Bogotá fue una de las promesas del alcalde Carlos Fernando Galán de estructurar con los mejores expertos los protocolos para una futura pandemia y quedó en el programa de gobierno. Invitamos al gobierno nacional a que nos reunamos en esas experiencias valiosas que tuvieron los territorios, que se tuvo en su momento y efectivamente nos preparemos para esa variante X que algún día puede llegar. En todo caso, no es preocupación para la comunidad. Lo que está diciendo la OMS
OMS es, señores, puede llegar uno más grave, ¿qué están haciendo? Están preparados, ese es el punto. Usted habla de una invitación, o realiza más bien una invitación al gobierno nacional, y sin duda pues le tengo que preguntar, no solo para atender la llegada de posibles nuevos virus, sino también para COVID-19, entre otras estrategias que se está planteando el distrito. Usted lo mencionó en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Cuál es su relación con el gobierno nacional para atender COVID, para atender otros virus y para implementar esas estrategias? La relación con el gobierno nacional tiene que ser el ciudadano. La relación con el gobierno nacional tiene que ser buena, o sea, nosotros no podemos estar en ningún tipo de diferencia cuando estamos hablando de la salud de los colombianos y cuando estamos hablando de la salud de los bogotanos, así que tiene que ser buena la relación, y en ese sentido espero tener todos los puentes. He podido tener comunicación con el viceministro Urrego por el nombramiento, al cual agradezco efectivamente, con el superintendente por el nombramiento, al cual le agradezco inmensamente, y los puentes están construidos efectivamente porque el ciudadano no puede tener diferencias en sus gobernantes. Nosotros tenemos que construir estrategias conjuntas para poder dar respuesta a los ciudadanos, y en ese sentido todo lo que tengamos que hacer en beneficio debemos trabajar de la mano. Secretario, mire, encaminado todavía en esa respuesta, el presidente de la República hoy, y le cambio de tema, publicó en su cuenta de X que las alcaldías y las autoridades y personas muy cercanas al sector salud deben recuperar o reparar esos centros de atención primaria que hoy existen en el país y ponerlos en funcionamiento. Bogotá, ¿cómo está en materia de centros de atención primaria? Muy bien, Bogotá tiene una gran red, una gran infraestructura de atención y de atención primaria precisamente. Nosotros tenemos en nuestra zona rural unos centros de salud inclusive acreditados, que muchos por mejorar también efectivamente en la zona urbana y en todo el distrito. Hay que incluir muchos recursos para poder mejorar permanentemente eso. Pero me parece una muy buena noticia para el país. Lógico, hay que saber leerla porque muchos de esos antiguos puestos de salud que ha tenido el sistema hoy no cumplen por las normas de habilitación. Entonces, casi que recuperar los puestos de salud es volverlos a construir. Sí. Pero el mensaje es poderoso, el mensaje me parece muy bien para ciertos territorios, para precisamente esa zona rural de Colombia, efectivamente, donde necesita que la atención esté cerca de sus ciudadanos. Creo que es un muy buen mensaje, y que hayan recursos destinados para esto es una muy buena noticia para todos los territorios. ¿Cuántos centros de atención primaria necesitaría Bogotá para tener una capacidad ampliada en este tipo de atención? Pues como lo está planteando la reforma, creo que se necesitarían más de 20.000 centros de atención primaria, y Bogotá tiene una gran cantidad, pero no funcionaría en Bogotá una estrategia de ese tipo. Creo que, digo que es muy buena noticia el anuncio del señor presidente, porque es muy buena propuesta para los territorios, para la zona rural, pero no necesariamente esa modalidad pueda funcionar de la misma manera para las ciudades. Hemos dicho siempre en el marco del sistema que de una u otra forma en las ciudades funciona el sistema, y efectivamente hay que acercar más los servicios en el territorio. Precisamente el alcalde Carlos Fernando Galán, hicimos un pronunciamiento desde Ciudad Bolívar, donde es importante que todas las EPS de régimen contributivo acerquen sus servicios a toda la zona sur de la ciudad. Es una de nuestras preocupaciones. Hay red, existe efectivamente centros de salud cerca de la población, pero las EPS del régimen contributivo no necesariamente llegan hasta allá a sus afiliados. Entonces mira la diferencia. Aquí en las ciudades tenemos red, pero no hay una articulación público-privada adecuada. Esa es una forma de decir qué debemos hacer. Pero en los territorios no hay EPS del régimen contributivo, y sí se necesitan esos centros para llevar el sistema de salud cerca de la población. Entonces mira las dos formas de verlo, de darle diferente lectura, pero lo importante sigue siendo, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, el ciudadano, la población y sus requerimientos en salud. Es decir, que para una complicaciones que tiene Bogotá en materia de salud, para la atención de tanta población, ¿sí se necesita la permanencia de las EPS en el distrito? Son importantísimas, pero son importantes hablándose con la red pública y estando en todo el territorio. Ahí sí debo decirles, no es posible que
toda la prestación del servicio de las EPS de régimen contributivo está en el norte y sus afiliados están en el sur. Esto hay que acercarlo y ahí hay un mensaje muy claro de que tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso el modelo territorial de Bogotá, que es un buen modelo y lo reconozco, debe ampliarse y mejorarse a poder llegar efectivamente a tener una articulación público-privada en todo el territorio. Eso es darle respuesta a la salud de los bogotanos. Mire, secretario, ya que nos metimos en el tema de las EPS y disculpe que le haga esta pregunta, yo sé que usted ahorita está con sus funciones distritales, pero es una persona que tiene conocimiento del sector, que ha estado en el gobierno nacional, que tiene conocimiento de muchas cosas, no solo de Bogotá. Hoy fue nombrado un nuevo presidente de la EPS, Nueva EPS, tiene 10 millones de afiliados. Desde el distrito, ¿cómo toman esta decisión? Bueno, al doctor Aldo Cadena, una altísima responsabilidad la que tienes, lo has dicho, 10 millones de colombianos dependen de que esta EPS funcione muy bien y dependen de esto su salud y la respuesta que tengan. Con el doctor José Fernando Cardona, pues un reconocimiento de todos estos años. Creo que cuando él llegó a Nueva EPS tendría 1, 2, 3 millones de usuarios, no sé, pero la entrega con 10 millones de usuarios y es una EPS que tiene dificultades, pero que ha sobrevivido dentro del sistema y la responsabilidad que tiene el doctor Cadena es inmensa. Esperamos poder trabajar de la mano en este modelo territorial que estamos proponiendo para Bogotá, para que efectivamente los afiliados de Nueva EPS puedan tener sus servicios en toda la ciudad y no lo que estamos hablando de una distribución inequitativa en el territorio. Al doctor Cadena y a todos los gerentes de las EPS de Bogotá, invitación al distrito efectivamente a que construyamos equidad en la prestación del servicio de todos los bogotanos. Pues secretario, muchísimas gracias por atender esta invitación. A ustedes muy amables, muy queridos. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a seguir aquí en Noticentro 1, CMI.